Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Primero, muchas gracias por haber enviado esta guía. Varios y varias la enviaron y además la enviaron con muchos mensajes de cariño que ahora aprovecho de agradecer. Yo también los echo mucho de menos y espero que pronto podamos estar viéndonos. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera retroalimentación, que va a ser a partir del ticket de salida número 1 de la guía de autorrepaso de comprensión lectora. Por lo tanto, primero me gustaría que viéramos cuántas personas entregaron esta guía en cada curso para que así nos motivemos y veamos que aún queda mucho por entregar y por comprometernos mutuamente para que este proceso de aprendizaje a distancia sea realmente efectivo. Así que miremos estas imágenes. Tenemos tanto la cantidad de personas que entregaron y que no entregaron, tanto en el cuarto A como en el cuarto B. El color azul representa las personas que entregaron este ticket de salida y la parte naranja representa a quienes no entregaron este ticket de salida. Pongan atención. Como podemos ver, en el cuarto A entregaron más de la mitad de las personas del curso este ticket de salida. Para la próxima vez tenemos que incrementar ese número para así ir mejorando con nuestras propias cifras que demuestran nuestro compromiso como curso. En el caso del cuarto medio B, faltó un poco para alcanzar la mitad, pero sin embargo los y las invito a que nuestra próxima meta se vaya superando cada vez. Alcancemos cada vez más personas que envíen su material para que así este proceso de aprendizaje sea de todos y todas, no solo de algunos, sino que todos y todas los compañeros estemos aprendiendo y estemos trabajando. Como bien podrán recordar, este ticket de salida era el final de una guía que trataba sobre la comprensión lectora. La comprensión lectora como un proceso interactivo en el que no solo el texto viene hacia mi cabeza, sino que también los elementos que están en mi cabeza dialogan de manera interactiva con el texto. Lo que teníamos que hacer era analizar dos textos. Uno que era un cuento breve, un microcuento, y otro que era un texto programático que se llamaba El Decálogo del Cuentista y que nos nombraba especie de 10 mandamientos que son fundamentales para escribir un buen texto, un buen cuento breve. La pregunta número 1 entonces era una pregunta sobre el vocabulario. ¿Qué palabras dificultaron la lectura de los textos? Selecciona las palabras que no conocías y explica qué estrategias llevaste a cabo para solucionar ese obstáculo. Vamos a hacer un barrido por todas las palabras que ustedes no comprendieron y daremos una breve definición de el sentido, el significado de esas palabras. En poesía hacen referencia a frases hechas que sirven para terminar un poema, pero que le dan al poema un carácter de baja calidad. Por ejemplo, terminar un poema diciendo, en fin, después de toda tormenta sale el sol. Eso sería un ripio porque es una frase hecha que finalmente le baja la intensidad y la originalidad a mi poema. Pero también ripio puede significar conjunto de piedras, ladrillos u otros materiales. Providencia se puede definir como el cuidado del mundo que las personas creyentes le atribuyen a Dios, en este concepto de la divina providencia. Maupassant, Kipling y Chekhov son autores que forman parte de la tradición del cuento. Inescrutable es sinónimo de incomprensible o se puede definir también como algo difícil de averiguar. Evocar significa aludir a algo, nombrar algo o hacer alusión a algo. Depurar significa, en términos de lenguaje y de uso literario del lenguaje, el perfeccionar el estilo de este.
adjetivar es la acción de utilizar adjetivos. Adjetivar un objeto es otorgarle adjetivos a ese sustantivo. Designios, propósito o intención de algo futuro. Un designio es algo que uno se propone o predice para el futuro. Y el influjo es una influencia o una relación de una cosa o fenómeno sobre otra cosa. ¿Sobre qué estrategias utilizamos para poder seguir leyendo un texto si es que no comprendemos algunas palabras? Ustedes dijeron lo siguiente. Por ejemplo, cambiar por palabras sinónimos, ¿no es cierto?, que no varíen el sentido de la oración. Y para eso muchos de ustedes buscaron en Google la palabra o bien la buscaron en el diccionario o, si es que no contaban con estos elementos, sacaron el significado por lo que ustedes decían por contexto. Lo que quiere decir que a través de las palabras que rodean la palabra que no comprendo puedo interpretar o inferir el sentido de esa palabra. Una compañera de uno de los 2 cuartos medios dijo que su mamá siempre le enseñó a leer con un diccionario al lado. Eso es fundamental. Es muy importante que en este camino de aprendizaje, previo a enfrentar una prueba estandarizada en la que no pueden utilizar un diccionario, se nutran de este instrumento o bien de un diccionario virtual para poder generar un mayor bagaje de vocabulario, tener mayor conocimiento de diversas palabras y así al momento de enfrentarse a una prueba donde no pueden tener diccionario, conozcan una mayor cantidad de palabras o puedan interpretar mejor palabras que no conocen a través del contexto. La pregunta número 2 apuntaba a la relación entre el texto 1 y la experiencia personal de cada uno y cada una de ustedes. ¿Cómo se relaciona este cuento breve o microcuento sobre el señor al que se le caen los lentes y la propia vida? Muchos de ustedes dieron interpretaciones claves para observar y analizar este texto. Se las voy a decir de inmediato. Primero, por ejemplo, ustedes dijeron que este texto se relaciona con que a veces no podemos evitar las cosas y que aunque las tratemos de evitar y establecer un control sobre las cosas, igual terminan ocurriendo. Así también podemos ver que el cuento nos dice que hay algo que está destinado, es decir, hay hechos que van a ocurrir sí o sí, independiente de qué podamos hacer nosotros para evitar o no evitar ese hecho. También uno a veces se confía en encontrar la solución para todas las cosas y se esmera en encontrar la mejor de las soluciones, pero no tenemos el control total sobre la vida. Esa también fue una reflexión que salió desde ustedes. Infinitas posibilidades que nos entrega la vida. También lo dijeron ustedes. Pueden ocurrir una infinidad de cosas y aunque nosotros tratemos de controlar lo que pueda ocurrir en la vida, hay parte de agencia nuestra y también hay una parte de agencia de lo aleatorio, del azar. También otra de las moralejas que ustedes encontraron es las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Exactamente, ¿no es cierto? Podemos hacer planes, podemos planificar, podemos hacer listados, guías, etcétera, y la vida siempre nos va a sorprender. Así también que muchas veces esta necesidad de prevenir antes de tiempo no siempre sucede. Un muy buen ejemplo que dio uno de sus compañeros es que a veces hacemos las tareas, por ejemplo, y no las revisan. Y cuando no hacemos las tareas, justamente los profesores y las profesoras las revisan. Entonces ahí se ve que aunque tratemos de planear, ¿no es cierto?, muchas veces la vida nos juega una, comillas, mala pasada en ese sentido. Ya para ir finalizando, vamos a pasar a la pregunta 3, que era establecer una relación entre el texto 1 y el texto 2. Y aquí quiero reforzar buenísimas respuestas que ustedes me dieron en el ticket de salida. Algunos de ustedes dijeron que el texto 2 era una forma filosófica de mirar el texto 1, es decir, el decálogo del cuentista es un planteamiento filosófico sobre qué es un cuento, cómo hacer un cuento. Y me encontré maravilloso que utilizaran el término filosófico. Muy bien, los felicito y créditos también al profesor Patricio, que me imagino que los ha guiado en la creación de ese concepto. Otros dijeron que
El texto del decálogo del cuentista servía para que el cuento breve se entendiera de mejor manera. También dijeron que el texto 1 es una historia, es decir, el microcuento es una historia, y el texto 2 es como una especie de instrucción sobre cómo crear esas historias. Muy bien también. También dijeron que ciertos puntos del texto 2, es decir, del decálogo del cuentista, estaban presentes o son demostrados o son concretados en el texto 1. Excelente reflexión. También dijeron que el texto 2 cuenta con algunos mandamientos que se ven, ¿no es cierto?, en el texto 1. El texto 1 tiene rasgos del decálogo, dicen también. El texto 1 es un ejemplo, y aquí también está muy bien, ¿no es cierto?, es una especie de concreción, de instancia, de ejemplo concreto de este planteamiento filosófico que nos propone el decálogo del cuentista. Mientras el decálogo del cuentista es un texto programático, y esto tienen que grabárselo muy bien, es decir, un texto que propone una manera de hacer algo, ¿ya? Ese puede ser el carácter filosófico que ustedes vislumbran. El cuento breve es esa manera de hacer algo concretada en un producto concreto, en un ejemplo. Como recomendaciones para mejorar el trabajo, evitar por favor las respuestas tautológicas. ¿Qué son las respuestas tautológicas? Respuestas que finalmente repiten exactamente lo que salía en la pregunta. Por ejemplo, solo se entiende el texto 2 leyendo el 1, o se ve la conexión porque están muy conectados, o bien ambos se complementan. Eso lo sabíamos porque la pregunta aparecía eso. Sin embargo, yo necesito que ustedes me expliquen por qué y me den argumentos concretos de por qué. Me entreguen una información nueva. No me sirve entregarles información y que finalmente la respuesta de ustedes sea exactamente esa misma información. Otra recomendación también para mejorar el trabajo: precisar que el decálogo del cuentista habla más sobre la forma del cuento, sobre la forma de escritura, más que tener una relación con el contenido propio de la historia de este señor al que se le caen los lentes. En realidad ese contenido, esa moraleja no tiene mucho que ver con este decálogo, sino más bien la forma en que se narra el cuento. ¿Cómo son los personajes? ¿El relato es rápido? ¿Se detiene a describir mucho las cosas? Un compañero dijo algo muy importante: se cumplen los elementos del decálogo en el microcuento porque, por ejemplo, el narrador no se detiene a describir de una manera muy extensa los espacios, etc. Esa es la relación principal, más que el contenido, la historia o la moraleja, ¿sí? Espero que les haya gustado este pequeño video de retroalimentación, que estén muy bien y muy atentos a la guía del lunes porque será nuestra primera guía evaluada. Mucho ojo, chicos, mucho compromiso, ya estamos avanzando en crear redes más directas, así que mucho ánimo y vamos que se puede. Que estén muy bien, chao.